Era ahora o nunca. Estamos hablando del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea después de 2 décadas de negociaciones. Era ahora o nunca por el contexto, un contexto internacional que favorece aparentemente este acuerdo de largo trecho, de largo alcance, por supuesto, de mucha negociación y todavía de desconocimiento de la letra chica. Vamos a ver un informe y luego vamos a hablar sobre este tema con un invitado especial. En una economía global sacudida por la incertidumbre de las sucesivas guerras comerciales que lanza la administración Trump y en particular por la madre de todas las batallas, la disputa arancelaria entre Estados Unidos y China, el Mercosur y la Unión Europea lograron cerrar un largo e infructuoso ciclo de negociaciones de 20 años, anunciando haber alcanzado un ambicioso acuerdo de libre comercio que por su volumen de consumidores, mercados, bienes y servicios que interconecta, tiene carácter histórico. Al acuerdo, que ya tiene sus promotores y detractores en ambos hemisferios, le queda todavía un largo camino por recorrer para entrar en vigencia. Debe ser refrendado por el Parlamento Europeo, los congresos de los 4 países fundadores del Mercosur y los parlamentos nacionales de cada uno de los miembros de la Unión Europea, tal como establece el Tratado de Funcionamiento del Bloque Europeo para los acuerdos con competencias compartidas, como es el caso. El tiempo estimado para concluir todas las aprobaciones legislativas podría llegar a 2 años. This is a landmark agreement for a number of reasons. Firstly, it shares highs. The agreement reached today will create a free trade area covering 760 million people, bringing 2 continents together closer in a spirit of openness and cooperation. This deal is a real message in support of open, fair, sustainable and rules-based trade, because trade creates good jobs for all concerned. Una serie de circunstancias se conjugaron para que se lograra consenso entre tantas diferencias. El contexto de la guerra entre Washington y Beijing, que empujó a Europa a encontrar reaseguros comerciales de largo plazo para sus empresas, junto con la inminencia de un Brexit sin acuerdo, el recambio de autoridades de la Comisión Europea, el poco interés del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil por sostener el liderazgo del Mercosur y la consecuente oportunidad para que Argentina conduzca las negociaciones. Hoy este acuerdo nos abre una enorme posibilidad. Y hay cosas que van a ser muy rápidas, ¿no? Y va a favorecer muchísimo a las economías regionales que tanto queremos realmente que este país desarrolle para que sea un país verdaderamente federal y permite que gente que puede decidir venir y producir con nuestro talento, nuestras materias primas, productos para todo el mundo o para Europa, por lo menos ya tiene este acuerdo, vengan y lo hagan. La letra chica del acuerdo aún debe escribirse, pero tanto los temas que aún se siguen negociando como los que ya se acordaron abarcan una amplia serie de cuestiones: aranceles, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual, desarrollo sustentable, situación de las pequeñas y medianas empresas, entre otras. Los números de las relaciones comerciales entre ambos bloques, que abarcan a unos 780 millones de personas, ya son impactantes y se espera que se incrementen exponencialmente. Je considère que cet accord, à ce stade, est bon, compte tenu du fait que les demandes que nous avions formulées ont été intégralement prises en compte par les négociateurs. En la actualidad, la Unión Europea es el principal socio comercial del Mercosur y los bienes intercambiados abarcan el 20% del comercio total del bloque. La Unión Europea exporta al Mercosur por 45.000 millones de euros e importa por 42.600 millones de la misma moneda. Las principales exportaciones del Mercosur a la Unión Europea son productos agropecuarios, en particular alimentos, bebidas y tabaco, soja, café, carne y otros productos animales. El bloque sudamericano importa de Europa principalmente maquinaria, equipos de transporte, productos químicos y farmacéuticos. En términos de servicios, la Unión Europea exportó al Mercosur por 23.000 millones de euros e importó servicios del bloque sudamericano por 11.000 millones de euros. Por otro lado, los países europeos son los principales inversores extranjeros en el Mercosur, con 381.000 millones de euros en 2017.
Los principales beneficiados del acuerdo son los sectores industriales europeos, así como sus empresas de tecnología, comunicaciones y transportes y los sectores agropecuarios del Mercosur. A la inversa, quienes pierden son los productores agropecuarios europeos y los sectores protegidos sudamericanos. Today's agreement presents opportunities to European farmers, and I want to acknowledge that it also presents, of course, some challenges. We have some time, though, through the staging of the implementation of the agreement, to help our farmers to adjust and address the challenges, and we will do so. Al tomar la producción realmente existente en cada bloque, el acuerdo Mercosur-Unión Europea parece consagrar las asimetrías actuales, junto con los roles de productores primarios para los sudamericanos y de productores industriales para los europeos. También se sabe que fue el Mercosur quien más concesiones realizó a cambio de largos plazos para readecuarse, los cuales podrían no ser suficientes para sostener en el ecosistema a muchas pequeñas y medianas empresas que tendrán problemas para competir con sus pares europeas. La batalla para poner el acuerdo en vigor no está terminada y se espera que haya resistencia sobre todo de productores rurales de Francia e Irlanda y de grupos y partidos ambientalistas con representación en el Parlamento Europeo, que creen que el acuerdo exacerbará la deforestación. En este contexto de diferencias subsistentes, que los beneficios lleguen realmente a ser palpables para los consumidores y trabajadores de ambos bloques, sobre todo para los sudamericanos, objetivamente más débiles en términos comerciales y productivos, dependerá de la voluntad política de coordinar, compensar y distribuir por parte de las conducciones políticas en los dos hemisferios. Y hubo varios factores, evidentemente, que se han alineado para que se llegara a este acuerdo, desde la renovación de las autoridades europeas. El dato más impactante quizá haya sido la designación de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario, como presidenta del Banco Central Europeo. Esto por lo que tiene que ver con Argentina, pero también hubo otras designaciones en las cuales bueno, ha influido evidentemente este acuerdo. Por ejemplo, más allá de las designaciones, la guerra comercial entre Estados Unidos y China en este momento, la salida del pacto de Irán de parte de Estados Unidos, la visión de Donald Trump. Tantos temas para charlar con Andrés Reggiani, a quien le doy la bienvenida, doctor en Historia, profesor de la Universidad de Itela. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, antes que nada hay que tener presente que este acuerdo necesita ser refrendado por los parlamentos del Mercosur y de los países del Mercosur y de la Unión Europea y de los países miembros. Es un acuerdo que no tiene comparación desde el punto de vista del volumen de los productos y de la riqueza que implica, y al mismo tiempo de la cantidad de actores que están involucrados, tanto desde el punto de vista de sectores productivos como de la cantidad de países y de la población de cada país, ¿no? Y yo acá lo que quería llamar la atención, sobre todo a los negociadores, ¿no? Y que hay que tener en cuenta el balance de fuerzas políticos dentro de cada bloque, ¿no? Para hablar un poco del caso europeo, hay que tener presente, como bien decía el informe, ¿no? Que este acuerdo o esta intención, ¿no? De llegar a un acuerdo formal de libre comercio ha generado mucha resistencia en distintos países, yo diría en casi todos, ¿no? En algunos más que en otros, en sectores que políticamente están en las antípodas. Por ejemplo, por un lado los ambientalistas y por otro lado el mundo rural, que tiende más bien a políticamente inclinarse hacia el conservadurismo, ¿no? Esa es la alianza que se ha dado en Francia. Los ecologistas, claro, los verdes, terceros, claro, en las elecciones europeas, y los productores agropecuarios que se apoyan. Exacto, justamente. Exacto. Entonces ahí, además, como también bien señala el informe, ¿no? Este es un acuerdo que Europa necesita. Yo creo que el timing es importante, más allá de que esta negociación ya lleva 2 décadas o más de 2 décadas. Es importante justamente por la conflictividad entre estos grandes bloques económicos, estos actores, ¿no? Como son Estados Unidos, China y los mercados que se cierran, ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea está buscando abrir otros frentes, ¿no? Para activar su comercio.
Ahora, lo que llama la atención es, por un lado, el entusiasmo de las instituciones de Bruselas, ¿no? La élite política de la Unión Europea, ¿no? Que son los que están. Y por otro lado, la precaución, ¿no? La actitud más bien cauta ante este acuerdo en varios sectores de las sociedades europeas. Para poner el caso de Francia, ¿no? Ya que Francia es la principal beneficiaria de la política agrícola común, el PAC, ¿no? Como se lo conoce, es la que más subsidios recibe de los 28 países. Bueno, Macron tiene que negociar ahí un acuerdo, o mejor dicho, su opinión pesa mucho justamente porque su país es el principal beneficiario, pero al mismo tiempo es un presidente con la más baja imagen, apenas llegando a su segundo año después de ser elegido, de toda la historia de la Quinta República Francesa. Con chalecos amarillos. Con los chalecos amarillos que, si bien no están directamente vinculados a esto, en parte, si uno mira un poco las reivindicaciones, una de ellas es una postura muy crítica contra la globalización, ¿no? Se pide, los chalecos amarillos tienen distintos sectores, hay un sector más inclinado a lo nacional y otro sector más inclinado a lo social, hay una izquierda y una derecha, ¿no? Pero si miramos un poco las propuestas más inclinadas hacia el lado social económico, hay una fuerte tendencia ahí hacia el proteccionismo, hacia el mercado interno y hacia un poco la protección, la defensa de la producción local. Entonces yo creo que ahí, en el caso de Francia, por ser la principal beneficiaria de la política agrícola común, ahí hay un problema de construcción de poder para poder hacer aprobar eso en el Parlamento francés, ¿no? Porque tengamos presente que todas estas medidas tienen que contar con el apoyo unánime, ¿no? De los jefes de Estado, ¿no? o de los gobiernos, ¿no? Pasamos a las preguntas de mis compañeros. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. José. Retomando algo que dijiste hace un ratito, me interesa consultarte sobre las dos fuerzas en ascenso que están ahora en Europa, que son los verdes y los nacionalismos o las extremas derechas, según cómo se los llame y según cada país. ¿Qué posibilidades hay de que los gobiernos de Europa y que la estructura de poder en Bruselas imponga un tratado de estas características contra la opinión mayoritaria de importantes sectores de la sociedad? Quiero decir, ¿es posible eso, un tratado que no sea aceptado democráticamente por los países de Europa o por las sociedades de Europa, o lo frenan? Yo lo veo muy difícil. Y el ejemplo es el fracaso del Tratado de Constitución Europea de 2005, ¿no? Que fue ratificado por los gobiernos, pero fue rechazado en referéndums en Francia y en Holanda en 2005, y como esas medidas, esas políticas que son muy importantes, necesitan contar con el apoyo unánime, con el voto unánime de todos los gobiernos, fracasaron, y en ese sentido el proyecto de tratado, pese a haber sido ratificado por todos los jefes de Estado, ¿no? Pero no por los parlamentos, quedó en letra muerta. Es decir, que hay un precedente claro de que estas medidas tienen que contar con el apoyo, para el caso, ¿no? de una ratificación plena, tanto de las instituciones europeas como de los gobiernos nacionales. Tengamos presente que la Unión Europea no son los Estados Unidos de Europa, ¿no? Los jefes de Estado siguen teniendo el poder de veto. En este sentido, y tengamos presente que estos partidos ya están en el gobierno en algunos casos, no en Francia, pero están en Polonia, están en Hungría, están en Eslovaquia. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil, y yo ponía el caso de Macron precisamente por eso. Es un presidente que tiene ahora, en este momento, un poder endeble, precario, tuvo que dar marcha atrás con la mayor parte de las medidas que fueron criticadas por los chalecos amarillos, tuvo que dar marcha atrás en todas ellas, incluyendo el impuesto sobre el diésel, ¿no? Entonces, veo muy difícil que, en primer lugar, porque tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo, donde ya hay un grupo de partidos, hay un bloque, los euroscépticos, los xenófobos, y en segundo lugar, los parlamentos y los nacionales, ¿no? Y ahí el equilibrio de fuerzas, por ahora, no indica que sea tan fácil su aprobación en todos lados, ¿no? Hay diferentes aristas, indudablemente, y bueno, lo explicabas bien en este sentido, y diferentes formas de ver este tratado para entender quiénes se benefician y se perjudican. En el Mercosur se habla habitualmente de que los sectores agrícolas exportadores se beneficiarían, los sectores industriales hay bastante temor sobre el impacto que podría tener.
Te quería preguntar en Europa cómo se da este fenómeno, porque también se habla de las corporaciones industriales que son las que pueden ser las verdaderas beneficiarias, no así el resto de los sectores. Mencionabas el caso de la preocupación con los sectores agrícolas. La pregunta concreta que te quería hacer, ¿cuál es el poder o son tan poderosos los lobbies de un sector o del otro como para poder definir justamente ese poder del lobby sobre los gobiernos, la suerte del tratado? Bueno, digamos, los lobbies son importantes. Yo no dejaría de lado la política, ¿no? La posibilidad de construir política no solamente a partir del poder económico, sino justamente a través de, bueno, de un discurso que apela a otro tipo de criterio, ¿no? Ahora, por un lado están los lobbies y hay que tener en cuenta que la agricultura europea hoy día es una agricultura en la cual la mediana y pequeña propiedad tienden a declinar, digamos. Cuando uno, esta imagen un poco bucólica, ¿no? De la pequeña granja, la chacra, ¿no? En las montañas, bueno, es más bien, yo no diría un mito del pasado, pero no marca la tendencia. La tendencia son las grandes extensiones del noreste de Francia, o sobre todo, donde realmente se está concentrando la gran propiedad, es en los antiguos, de los países que formaron parte del bloque soviético, ¿no? Checoslovaquia, Eslovaquia, Rumania, y yo creo que ellos son potencialmente los perdedores, porque es ahí donde la agricultura se ha ido expandiendo muy rápidamente tras el ingreso a la Unión Europea, y los ganadores, ciertamente, bueno, Europa ya tiene, sobre todo ciertos países como Austria, Alemania, ¿no? Una industria muy competitiva, por diferentes razones, la calidad de la mano de obra, pero también los salarios que se han estancado, ¿no? En muchos países, ¿no? Entonces eso lo ha vuelto también más competitivo, ¿no? Más que la productividad. Entonces, lo que decía el informe es, digamos, es cierto en el sentido de que si uno tuviera que simplificar, hay un sector que gana, que es el sector industrial, sobre todo el que tiene unos altos niveles de productividad, tecnologías de punta, que puede competir bien. El sector automotriz en Alemania ya tiene mercados cautivos prácticamente, ¿no? Y los sectores agrícolas que no tienen un nicho muy especializado. Por ejemplo, el foie gras en Francia, ¿no? El paté, ¿no? Ese tipo de cosas, pero no así las grandes propiedades de producción cerealera, o la producción de carnes, que son los sectores más subsidiados por la política agrícola común. Reciben subsidios enormes. El subsidio casi llega a la mitad del ingreso de cada unidad productiva de mediana o de extensión mediano grande, ¿no? Son muy importantes. Ahora, quería volver al principio donde usted hablaba de las dificultades que seguramente van a enfrentar desde los estados nacionales como el francés. Sin embargo, quienes defienden el acuerdo desde Europa marcan, por ejemplo, el hecho de que es una región que tiene casi 70 acuerdos comerciales con el mundo, con lo cual quizás la atención mayor está en el Mercosur, que es una región con escasísima cantidad de acuerdos y además de ninguna envergadura si se los compara con lo que se está firmando ahora o se puede llegar a firmar con Europa, como los que tenemos con Israel, con Corea, bueno, negociándose con Corea, con Perú, y que ya están más o menos vigentes. Los optimistas dicen lleva tiempo, pero en Europa estamos acostumbrados casi a lo loco. Entonces, quiero su visión sobre esto, que es una cuestión de tiempo y de idas y vueltas, no de que no va a ocurrir. No, yo no digo que no vaya a ocurrir. Lo que yo veo es muy difícil que el acuerdo pueda imponerse desde Bruselas, justamente porque además hay, es decir, en parte la situación política que se ha venido viviendo en estos últimos años tiene que ver con un fuerte rechazo, una crítica desde abajo, desde cierto sector de la sociedad que siente, el caso del Brexit es el mejor ejemplo, yo diría, desde el punto de vista dramático, ¿no? De un rechazo hacia la sensación de que se está perdiendo el poder, es decir, se está perdiendo la posibilidad de decidir sobre los propios asuntos locales, en beneficio de instituciones que están muy lejos y que acuerdan cosas que muchas veces no se conocen bien en su letra más chica, ¿no? Entonces, ahora, el acuerdo con el Mercosur es de otra dimensión, no se compara con los acuerdos que tiene la Unión Europea con Australia, con Canadá, con Nueva Zelanda, con Israel, ¿no? Es decir, el volumen, estamos hablando de otro volumen y por supuesto, desde la perspectiva ambientalista, ahí el problema no es tanto la competencia, sino el hecho de que las normas medioambientales
en el caso del Mercosur, en buena medida, dejan mucho que desear si se toma como vara para medir los criterios, por lo menos los criterios que tienen en mente los partidos ecologistas, ¿no? Caso Amazonía con Bolsonaro. Por ejemplo, el caso de Amazonas yo creo que es el más conocido desde el punto de vista de la visibilidad que tiene en la prensa europea y sobre todo en los sectores más influyentes cerca de los gobiernos, porque es una especie de cruzada, ¿no? De que hay que pelear, no se puede perder el Amazonas. Sería un poco la contraparte del drama humanitario con los refugiados, ¿no? Así, bueno, digamos, sería un equivalente, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental. Entonces, yo creo que va a generar conflicto precisamente porque no se trata simplemente de negociar un acuerdo entre Bruselas y el Mercosur, ¿no? Sino que esto después tiene que ser refrendado dentro de cada país. Lo que puede ocurrir es que, es que en el mejor de los casos se apruebe en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y que después algunos países después frenen la aplicación de ese acuerdo dentro de ese país. En el caso de que haya gobiernos, como ocurre ahora en el caso de Salvini, Italia, ¿no? O Polonia o Hungría, ¿no? Gobiernos con una política mucho más proteccionista, más nacionalista, entonces que frenen parte de los acuerdos en su aplicación interna, ¿no? Andrea Reggiani, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.